Señor, de adoración, de alabanza, Señor, otro día más, Señor, en Palacio, otro día más delante de ti. Gracias por enseñarnos, gracias por bajar tus verdades. Gracias, Señor Padre, por comprometerte con nosotros. Gracias, Señor Padre, por disponerte siempre ante nuestras vidas, papá. Ayúdanos, Señor, a alcanzar, Padre bendito, los requisitos necesarios, Padre, para poder tocar tu corazón, para ser perfeccionado, para ser estabilizado conforme a la palabra, para ser estructurado en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias porque ha sido un tiempo bueno. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, yo te amo. Gracias por traerme hoy. Gracias por enseñarme tus verdades, tus bondades. Gracias porque puedo tener tu amor, porque puedo tomar, Señor Padre, tu armadura. Gracias, Señor, por estar conmigo en cada momento. Solamente dile, Señor, yo te pido, Padre, que se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre, en mi vida, en mi casa. Ayúdame, Señor, Padre, a hacer lo que tú me dices, Señor. Permíteme, Padre, ser limpio por dentro y por fuera. Permíteme, Señor, ser permeado, Padre, por todo aquello que son los códigos reales, Señor, celestiales de tu palabra, papá. En ti hay poder, en ti está todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a focalizarnos más y más delante de lo que tú nos estás enseñando en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú has sido nuestro amparo, tú has sido nuestra fortaleza, tú has sido, Señor, nuestro derrotero. Gracias, Señor, porque hoy estoy aquí, Señor, Padre, estando en tu casa para que tú puedas, Señor, hacer de mí, Padre, aquel sacerdote, aquel hombre, aquella mujer que tú quieres usar, Padre, que sea un utensilio puro, Padre, delante de ti, sincero y transparente en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque a esta hora te colocamos, Señor, el servicio tuyo, Padre, el servicio tuyo, Señor. Padre, que lo hacemos, Señor, Padre, con gran honra, Señor, nos has escogido. Señor, porque nos has escogido, nos has llamado, Padre, para ocupar lugares celestiales. Bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, y bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Te damos la bienvenida. Vamos a comenzar. Hemos tenido un tiempo hermoso de alabanza, de adoración. Hemos tenido un tiempo hermoso de oración, donde el Señor, cuando entramos a la casa de Él, a esta tu casa, Él comienza a plasmar todas sus ideas. Él comienza a bajar todos sus planos celestiales para que podamos nosotros desarrollarnos más a la estatura del varón perfecto. Y hoy el Señor nos va a hablar, y el servicio de hoy lo hemos llamado Curios, orden de desplazamiento del guerrero. Curios, orden del desplazamiento del guerrero. Y hemos estado hablando de alguna serie de palabras, unas connotaciones, o lo que yo llamaría códigos, donde esos códigos traen una revelación. El Señor no quiere que nosotros aprendamos solamente por parábolas. Fíjese que hay una cosa muy especial que hizo el Señor Jesús con los discípulos. Dice, a estos, a los de la mano derecha, a los escogidos, es decir, a ustedes, yo les quiero bajar los misterios. Qué bonito que cuando hablamos de misterios, hablamos algo que solamente saben los que están cercanos a aquel rey. Y eso se llaman los códigos celestiales o los códigos reales del cielo. Y cada palabra que hemos estado estudiando en este tiempo nos da el camino y la forma como hay un Dios que está interesado en nosotros en todo momento para formarnos, para equiparnos, para instruirnos al detalle, para que seamos nosotros capaces de vencer todo obstáculo. Amén. Tremendo. También para que seamos capaces de aprender y de poder enseñar a otros que el que es libre va a ser libre a otros. Amén. Déjenme decirle algo.
Si usted es libre, usted va a ser libre a otros. He enseñado durante mucho tiempo que un vaso contaminado contamina todo el lugar. Puede estar en usted, puede estar en mi vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar es el templo del Señor. El templo en todos sus tres formatos. El enemigo lo tiene que ver a usted, que usted entiende lo que habla, porque él conoce todo de usted, él conoce todo lo que el Señor le quiere dar, él conoce todo lo que el Señor le está equipando. Amén. Entonces, las dos funciones del enemigo en su vida o en la vida del cristiano es, número uno, él es el fiscal, para que usted aprenda. Hay dos funciones importantísimas del enemigo, tremendo lo que el enemigo hace. Uno es el fiscal y número dos es el opositor. O sea, que él trae la prueba de que verás, consciente, literal, de todo aquello que hace vulnerable al creyente. O sea que él sostiene en su mano todo lo que son fotos, videos, todo lo que son fotogramas, todo lo que son escritos, para poder para que el hombre o el creyente sea vulnerable delante del juicio de Cristo. Porque todos nosotros vamos a comparecer delante de un juicio. Vamos a estar examinados con lo que hemos hecho. Entonces, me llama la atención de que el enemigo tiene dos funciones, esas dos funciones, y la otra es opositor. Tanto tiene evidencias, fíjese esto, tiene evidencias, pero también es opositor a que el cristiano no avance conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, muchos han dejado que el enemigo los esterilice. Muchos han dejado que el enemigo coja y derribe los principios. Y hoy voy a comenzar a hablarle de algo muy importante, escúcheme, que es que usted y yo tenemos un orden en la batalla. He estado explicando poco a poco, ha sido una introducción, vamos a ir avanzando en los temas poco a poco, de qué es el combate, qué es la batalla, hay armamento, hay un equipamiento, y poco a poco usted lo va a ir mirando de manera detallada, como hemos estado hablando un poco de la panoplia del Señor. Y hoy estamos con algo muy importante, que el Señor quiere que usted vaya en orden de avanzar. Y esto a mí me gusta, y yo creo que a usted también le gusta esto. Cuando hablamos, escúcheme bien esto, cuando hablamos de la palabra curios, está en la Biblia. Todo lo que nosotros le hablamos es bíblico. Nuestra vida, tu casa, si tú eres creyente, tiene que ser bibliocéntrico. No tiene que ser emocional céntrico. Permíteme que le hable esto. Tiene que ser bibliocéntrico. Amén. La guerra espiritual se gana en el espíritu. La guerra espiritual no se gana en el alma. La guerra espiritual se gana en el espíritu, por lo tanto usted tiene que entender que usted tiene que comprender, igual que yo, todo lo que Dios está hablando para que podamos entonces ir en orden de avanzar. Y estoy hablando, número uno, hay un orden, y número dos, dentro de las filas del Señor hay un desplazamiento, y eso se llama avanzar. Efesios capítulo 6 del verso 10 nos dice lo siguiente, Efesios 6, 10, voy rápido. Por lo demás, hermanos, miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando Pablo habla de la palabra fortalecer, está hablando de la palabra curios. Fortalecer es la palabra curios en el griego. Y esto significa supremacía. ¡Wow!
En otras palabras, lo que Pablo está diciéndole a aquella iglesia es que ustedes son superiores. No por lo que ustedes creen, sino por lo que ustedes tienen adentro. Adentro, no es afuera. Nosotros no ganamos con nuestra habilidad natural, nosotros no ganamos con nuestra habilidad emocional. Nuestras fuerzas, dice la palabra, que provienen de su Santo Espíritu. Entonces usted ya está entendiendo que usted dentro de nosotros tenemos algo supremo, algo que está por encima de todas las cosas, y es el Santo Espíritu del Señor, el cual se ha revelado a nosotros para que nosotros tengamos una supremacía o un nivel de autoridad. Déjeme explicarle, hemos estado hablando de orden. Todos nosotros necesitamos un orden. El Señor quiere que usted y yo podamos ser formados. Por eso el Señor toma a personas, lo envía a usted a un lugar para ser capacitado y para ser renovado. Déjenme explicarle de orden. Primera de Samuel 17:21 dice lo siguiente. Cuando llegó al campamento, y ahí me está hablando de la historia de David. Cuando David llega al campamento donde están sus hermanos supuestamente a pelear, hombres supuestamente de guerra, hombres supuestamente entrenados, pero va llegando este muchacho que era el menor de los 8 al campamento, y dice primera de Samuel 17:21, cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla. Y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. Le estoy hablando en una versión diferente. Ahora, le voy a hablar lo que dice la Reina Valera. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos. Ejército frente a ejército. Significa que hay un orden en la batalla. Hay un orden al encuentro. Y cuando hablamos de encuentro, entonces me llama la atención que cuando hablamos de orden, hablamos de un sistema de formación que es inherente al orden. Y cuando estos hombres iban allí a encarar a la batalla, estos hombres estaban diciendo y hablaban de un grito de batalla, y esto significa integridad. Supuestamente en el momento de la pelea, en el momento donde estaba el pueblo de Israel, los hermanos de David, escúcheme esto, con el gran Goliat, ellos estaban diciendo que estaban íntegritas, que eran conformados a la palabra. Pero fíjese que no es así. Ellos no estaban integrados a la palabra. Porque este hombre, este gran paladín, este artífice de las tinieblas, había atemorizado al pueblo de Israel. Y usted ya se sabe la historia. Pero entonces había algo diferente que hacía diferente a David siendo un pequeño. Hay algo que está en usted que desconoce, y aún siendo pequeño, aún usted habiendo llegado a la casa del Señor, lo hace grande. Y es el nombre del Señor. Pero el nombre del Señor se tiene que ir posicionando en autoridad y en niveles en su vida. Entonces vemos, como dice la Biblia, que David tenía el curios. Había algo supremo en él. Había algo que lo distinguía diferente a sus hermanos, y supuestamente ellos tenían la capacidad, sus hermanos, de vencer, y David no. Pero fíjese que no, ahí habla que no es con sangre, que no es con fuerza, que no es con carne, sino es con el Santo Espíritu del Señor. Y todos nosotros podemos hoy tomar esa parte del Señor, tomar la panoplia. La panoplia es la armadura completa. Cuando el Señor le hable a usted, que realmente le hable de la armadura, Él está diciendo la palabra: necesito que usted tenga puesta la panoplia, que es arma completa. Amén. Cuando usted habla de la armadura, está hablando solamente de una parte.
Pero cuando usted habla de la panoplia del Señor o la panoplia del guerrero, está hablando de un armamento compuesto. Y el Señor nos ha dejado eso, y eso para nosotros poder vencer, pelear y ganar. Ahora, ¿qué es formación dentro del orden? Escúcheme esto. ¿Qué es formación dentro del orden? ¿Y qué es desplazamiento dentro del orden y de la formación del Señor? Son cosas muy diferentes. El orden se puede llamar que es una instrucción que consiste, escúcheme esto, una instrucción que consiste en la forma militar de avanzar. Escúcheme esto, destinado a enseñar, destinado a perfilarlo a un encuentro, destinado a aprender a que usted se mueva, destinado a formarlo en una unidad, en una cohesión de situaciones de combate. En dicha palabra, la formación es desplazarse en una unidad. Tremendo. Hay 6 palabras que quiero que usted aprenda de lo que es el orden. 6 palabras. Número 1, instrucción. Número 2, enseñanza. Número 3, movimiento. Número 4, desplazamiento. Número 5, formación. Y número 6, unidad. Esto no lo vamos a ver hoy, sino lo vamos a ver más adelante. Pero le estoy diciendo todo eso. El Señor está diciendo que lo va a preparar. Todas esas palabras usted día a día las va a tener, porque yo creo que usted va a hacer que el Señor día a día se encuentre complacido de su vida. Yo creo que su familia le va a aventajar al enemigo. Yo lo creo. Yo creo que mi casa va a ser una casa de Dios, no una cueva de ladrones. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces acuérdese, instrucción, enseñanza, movimiento, desplazamiento, formación y unidad. Esto es inherente al orden de Dios. Tremendo. Ahora, usted está entendiendo o usted se está sintiendo en este momento como si usted estuviera en algo militar. Y qué bueno, porque lo que le estoy enseñando es que dentro de usted está un guerrero. Dentro de usted está un guerrero, aunque usted se sienta débil, aunque usted se sienta abatido, aunque usted de pronto piense que no lo puede hacer, aunque haya mucho juicio, aunque usted no se haya despertado, el Señor le está diciendo que hoy es el día de levantarse. Y si hoy no es el día, va a ser mañana. Si mañana va a ser pasado mañana. Pero algo es que el Señor nos está enseñando a todos nosotros, que seamos conscientes de que hay un Dios que opera en supremacía en su vida, en mi vida, el cual lo sostiene, el cual le demuestra que él ha vencido, el cual le fortalece, el cual lo lleva a que usted pueda ganar, vencer, conquistar e ir en aumento en aumento. Bendito el Señor. Y eso a mí me llama la atención. Usted tiene supremacía en su ser. Usted tiene algo inherente de los cielos en su vida que lo hace distinto a los demás. No se deje vencer, no se deje convencer de las artimañas del diablo, no se deje convencer de mentira, pero le estoy diciendo que es real, hay una batalla real y hay que ganarla legítimamente. Le quiero decir, no es el concepto de palabras. Nosotros con palabras podemos decir mucho, pero las palabras tienen contexto. O sea que una palabra que yo no entienda dentro, cuando yo la lance, no hay espíritu. O sea que la palabra tiene que tener dentro el contexto que es la revelación.
O sea que cada que una persona está hablando, le está diciendo al reino de las tinieblas, yo estoy ajustado dentro de mí a esa palabra. Por lo tanto, tú no me puedes persuadir a mí, más bien yo te voy a persuadir, porque estoy yo ajustado, transformado, renovado, conforme al poder de esa palabra. Y esa palabra no es la palabra que sale de un léxico emocional, sentimental, ni familiar. La palabra que yo le estoy diciendo es una palabra que sale de la boca del Dios mismo, que está en usted. Usted es supremo. Yo me alegro mucho por eso. Entonces, cuando hablamos de orden, es la palabra arak. Tome nota, por favor. Arak se escribe de la siguiente manera: A-R-A-K. A-R-A-K. Arak con tilde en la A. Y significa que usted va a ser diestro. Cuando el Señor nos está diciendo, usted tiene el curios, usted tiene orden, el Señor le está diciendo que lo va a adiestrar. Amén. Qué bueno eso. El Señor te está diciendo que te va a preparar. Y significa orden de Arak, significa que usted tiene la panoplia, que la puede usar, que usted tiene la armadura completa y la ha entendido. Y yo ya le hablé en uno de los servicios, en 2 servicios le hablé cuál es la instrucción del equipamiento, es decir, ¿qué significa la armadura de Dios y sus piezas? Yo creo que ustedes son estudiosos y se han colocado a estudiar esa parte. Cuando hablamos de un orden, número 1, es el que sabe que lleva puesto. Escuchen esto. Es el que sabe que lleva puesto. Número 2, es estar compuesto o ajustado dentro de algo. O sea que el Señor lo trae a usted a la casa de Dios. Escúcheme, número 1, para que usted sepa cómo vencer. Número 2, Dios lo trae a la casa del Señor para que usted sea conformado dentro de una familia militar celestial. Amén. ¡Qué bonito eso! Yo no sé cuántos se ven ahora como guerreros. ¿Cuántos ahora se ven en el nombre de Jesús con el vestido celestial militar? No el vestido natural, sino el vestido militar celestial en el nombre de Jesús. Y número 3, el Señor lo trae a usted para que usted encaje con una habilidad específica y estratégica dentro del reino. ¡Wow! O sea, que lo que usted trae dentro no lo tiene de pronto su vecino, no lo tiene de pronto hasta su hijo, no lo tiene de pronto hasta su esposo, no lo tiene su amigo, lo tiene usted. Pero le voy a decir una cosa, lo que tiene su amigo no lo tiene usted, y el Señor va a conformar un equipo en unidad. Amén. No en pleito. Amén, Señor. Gracias, Señor. La supremacía hace que el equipo de Dios, escúcheme esto, la supremacía hace que el equipo de Dios trabaje en una unidad. La unidad tiene que ser focalizada solamente en una sola visión. La unidad es estar en un mismo objetivo, que todos entiendan lo mismo, que todos están compuestos, que todos están habilitados bajo una sola misión y bajo una sola visión. Es expandir el reino de los cielos, es ser intocables, es ser invencibles, es no dejar perpetuar más al enemigo y quitarle lo que el enemigo le ha robado en el nombre de Jesús. Usted hoy lo va a entender. Entonces, ¿cuáles son los guerreros de la Biblia? Escúchenme. ¿Cuáles son los guerreros de la Biblia? Cuando hablamos de orden, de desplazamiento, la Biblia me habla que hay guerreros. Los guerreros de Dios son los hombres elegidos para defender su palabra. Escúcheme esto. Dios lo trae no para que usted se defienda. Dios lo trae y Dios me escoge, Dios me llama para que usted y yo podamos defender su palabra
y la podamos habilitar en las altitudes, en las latitudes, a lo largo, a lo ancho y a lo profundo, y podamos hacer que el Rey de Gloria pueda bajar en excelencia y que todo sea consumido con el favor de Dios, porque es su palabra. Entonces, los guerreros de Dios son personas que van a salvar almas. Usted, la única manera de salvar a alguien es que usted sea salvado primero. Escúcheme esto. Esta es la realidad de lo espiritual. No es la realidad en la cual nosotros, como hombres naturales, pensamos. Lo espiritual se mueve en una realidad visible, en un reino invisible. Déjenme decirle eso. Y vamos para allá. Entonces, el Señor nos ha llamado, el Padre nos ha llamado para que nosotros conformemos su ejército y para que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, cómo luchó conforme al Espíritu del Padre. Amén. Qué bonito eso. El Señor luchó, escúcheme esto, conforme al diseño del Padre. La única manera que a usted y a mí nos dé ventaja sobre todas las cosas es hacer lo que ya está enseñado. Primera función del sacerdote, establecer lo que ya está enseñado. Amén. Usted no tiene que inventar. Gracias a Dios. Dile gracias a Dios. Usted no tiene que colocar más de otras cosas. El Señor le va colocando las sazones, los ingredientes. El Señor le va colocando todo para que usted y yo podamos accesar e ir a la conquista y no ser derribados. Entonces necesitamos entender que el guerrero del Señor es un guerrero que lucha como luchó Jesús y ganó. Como luchó Jesús y fue firme. Como luchó Jesús y resistió. Entonces, Él dice la palabra que el Señor lo levanta y lo subo. Porque Él hizo todo aquello que el Padre le había dicho. Vamos adelante. Y yo creo que usted va a hacer, en el nombre de Jesús, todo aquello en lo cual usted aprende hoy y ha aprendido para llevarlo adentro y para decir: mi armadura está ajustada. Amén. Wow. Amén. El diablo no sale con simple grito, amado. Hay algo importante que se lo quiero reiterar. La última pieza de la armadura se llama oración. Déjeme decirle, la última pieza de la armadura se llama oración. No significa, y lo reitero muchas veces, que usted no ore a tiempo y a destiempo. Lo que pasa es que si la armadura me dice, creo que en Efesios 6:18, me dice que orar en súplica es la última pieza de la armadura. Escuchen, es porque el apóstol Pablo la colocó en esa posición con un orden específico. Y hoy lo vamos a entender. ¿A cuánto les gusta orar? A mí me gusta orar, pero una cosa es diferente, que la oración tiene que ser focalizada y la oración tiene que ser eficaz. Y la palabra dice que la oración del justo, wow, el justo no es en mi propia justicia. El justo es el que permanece conforme. Justicia es verdad. Justicia es hacer la palabra de Dios. Eso es justicia. Entonces la Biblia me está diciendo que el justo por la fe vivirá. Es decir, escúcheme esto. Abra el entendimiento en el nombre de Jesús. Dice la palabra que el que camina en la verdad conforme al propósito, este es levantado. Eso es la fe. Vamos adelante y le voy a seguir. Le voy a hablar de esa pieza. ¿Cuánto les gusta orar? Dije yo. A muchos, ¿cierto? Yo sé que usted ora.
Usted se levanta, usted desarrolla habilidades ahí en la oración. Pero déjeme decirle, el Señor lo que quiere es que usted sea consciente que esa pieza es muy fundamental. Y antes de orar, usted tiene que colocarse otras piezas para que la oración tenga resultados. Y yo creo que usted quiere tener resultados igual que yo. Y hoy le estoy enseñando a usted que usted va a tener resultados. Amén. Porque el Señor le está diciendo a usted que Dios lo levanta en supremacía. Usted tiene la palabra curios, que significa que ya no es su fuerza, sino que dice el Señor, Él, dice la palabra, Él es tu fuerza. Y dice el apóstol Pablo, Él es mi fortaleza. Y es lo que usted va a salir diciendo hoy. Él es mi supremo. Yo soy intocable porque el Señor está en mí, porque la palabra está en mí y estoy dispuesto a llevarlo adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, conforme a las ideas que estamos hablando o al diseño que estamos hablando, el orden es una unidad de varios elementos. O sea que el Señor, cuando hace que nos juntemos los unos a los otros, nos está diciendo que somos elementos referidos y que tenemos algo especial en nosotros. Usted tiene algo especial. Amén. Todos estamos conformados para buscar unidad. Fíjese lo siguiente, que dentro de las casas cristianas lo que menos se lleva a cabo es la unidad. ¿No le parece a usted? Piénselo por un poquito y verá que dentro de las casas cristianas usted va a la iglesia, usted se discipula, usted conoce, pero en su casa se vive de otra manera. No lo estoy hablando a nivel de juzgar, lo estoy mirando cómo el enemigo ha trabajado en la casa de los cristianos. Y usted ha dejado, de alguna manera, usted ha dejado que el diseño perpetuo y eterno del Señor se deshaga en su vida por la habilidad y el engaño del diablo. Pero en el nombre de Jesús usted está entendiendo que usted va a trabajar no solitario. ¿A cuánto les gusta trabajar solitario? Escuchen, el diablo hace que una persona se vuelva independiente. El diablo sabe que si una persona se separa de su equipo, de su padre, de su casa, es una presa fácil. Pero yo sé que de alguna forma usted ha entendido esto, pero no le da la importancia necesaria, que su casa tiene que ser libre, su vida tiene que ser libre. Entonces el orden nos lleva a que esos elementos distintos, con esas capacidades, esas habilidades que Dios nos dio, escúchenme, sean y existan ordenadas en su original. ¿Cómo así? Dice la palabra del Señor en el libro del origen. Tremendo esto. Génesis 1, del 1 al 3. Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, que habían tinieblas, que habían abismos. ¿Me está entendiendo? Son 4 dimensiones que nombra allí la palabra. Y lo que el Señor primero hace es ordenar. Tremendo. Él ordena todo lo que estaba viendo. Nosotros como hombres de Dios tenemos que ordenar nuestra vida. Como hombres de Dios tenemos que ser consecuentes con lo que hablamos y hacemos. Como hombres de Dios tenemos que permanecer en la inmutabilidad de la palabra, no dejando permear ninguna área. ¿Por qué le digo esto? Porque así como el Señor nos demuestra desde el primer libro del origen, el origen es un orden. Diga conmigo, el origen es un orden. Entonces, así como es el libro del origen, usted y yo tenemos una vida diseñada, escúcheme, que a través de los tiempos, tal vez por el desconocimiento, se han vivido vidas desordenadas.
Pero el Señor lo que quiere es que nosotros volvamos al orden. Y lo que el enemigo no quiere es que usted camine en el orden y en el diseño de Dios. Amén. Escúcheme, hay un ejemplo muy importante, el tabernáculo. El tabernáculo. Y le estoy hablando de orden y desplazamiento. Escúcheme esto. Escúcheme esto. El tabernáculo estaba conformado en un orden. ¿Ya? El Señor toma a Moisés. El Señor equipa a Moisés. Moisés equipa a sus sacerdotes. Toma la primer familia. A su hermano. A sus sobrinos. Moisés mismo lo limpia, pero Moisés comienza a darles una orden exacta para cada mobiliario del tabernáculo. Y le dice, se hará de esta manera. La mesa irá de esta posición, los panes serán en 2 hileras. Esto será conformado de esta manera. Harás todo lo que yo te digo. Diga conmigo una unidad. Diga conmigo un orden. Indica, escúchame esto. Indica, esto lo habla en Éxodo 25:9. Indica que todo esto es un orden planeado. Bendito el Señor, diga conmigo, un orden planeado. Tremendo. ¿A dónde le quiero llevar a usted? De que el Señor ha planeado y ha predispuesto todas las cosas para que la iglesia del Señor sea aventajada en todo. ¡Qué bonito! O sea que cuando hablo de algo planeado, es que el Señor lo ha estudiado y lo ha estudiado. Para que usted venza y venza. Amén. Amén. ¡Qué bonito! Pero lo que quiere el enemigo es que usted y yo seamos deshabilitados con la supremacía que Dios nos ha dado. Y comienza, escúcheme, a deshabilitarnos cuando nosotros le damos un derecho. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué le estoy diciendo que la oración es la última pieza? Porque usted puede orar, usted y yo podemos orar, pero si nosotros no estamos integrados a la armadura, la oración no es eficaz. Y se lo voy a demostrar a través de la Biblia. Por eso hoy vamos a salir diferente. Ya conmigo, vamos a salir armados. Vamos a salir estabilizados en el nombre de Jesús. Escúchenme. 3 casos importantes que el Señor quiere que hoy sepamos, que prueban que Satanás no es una mera fantasía. Que Satanás habita en una región invisible que para el ojo humano no es visible, pero tiene que ser una realidad. Él ha hecho por décadas, por siglos, escúcheme, por miles de años, que el hombre pierda el conocimiento en lo que se le enseña. Fíjese que muchos de los estudios que se hacen a través del conocimiento e investigaciones demuestran que cuando a una persona, del 1 al 100%, que cuando a una persona se le enseña, el 60% o el 64% de las personas hace caso omiso a la enseñanza. Esos son estudios naturales. Pero me llama la atención que es verdad. Por eso la Biblia nos habla que muchos comenzaron, pero muchos no terminaron. Porque han fallado. El enemigo se ha metido en sus vidas derribando los fundamentos. Diga conmigo, es necesario guardar los fundamentos. Es necesario prevalecer en orden. Es necesario prevalecer donde Dios me coloca. El Señor te coloca en un lugar, no se deje mover. El Señor te da habilidades, no se las dejes quitar. El Señor quiere que usted sea preparado, pero no solo, en equipo. Entonces, le quiero comprobar que la Biblia habla que Satanás
no es una mera fantasía y no es algo sugestivo. Número 1, la tentación de Cristo. Usted ve que hay una realidad. El Señor no pelea con palabrerías. El Señor está frente a frente con su archienemigo. Lo dice la Biblia. Tremendo esto. Lo dice la Biblia y lo demuestra. Número 2. Dice la palabra que Él llegó a un lugar que se llama Gadara. Y ahí estaban los endemoniados. Tremendo. Y el endemoniado le dice al Señor, ¿qué tienes contra mí? Fíjese que los demonios hablan. ¿Me está entendiendo? O sea que se demuestra que realmente existe. ¿Ya? Y número 3, escúcheme esto. Número 3, y hay otros ejemplos más, está en 2 de Corintios 11, del 13 al 14. Y dice aquí la palabra. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y durante décadas, como le digo, durante siglos, el enemigo ha deshecho los fundamentos día a día que Dios ha dejado en su palabra, lo ha deshecho en los cristianos. Por eso, una de las connotaciones importantes es que nosotros tenemos que enseñar lo que ya está enseñado. Amén. Enseñar lo que ya está enseñado. Entonces diga conmigo, el reino de las tinieblas es real. Y lo voy a ganar legítimamente. Amén. Lo vamos a ganar legítimamente. Siguiendo con la palabra del Señor, escúcheme esto. Siguiendo con la palabra del Señor, dice que mirando la palabra en Efesios capítulo 6, mire lo siguiente, y dándole importancia como se le debe a la palabra, dice que hay un orden de entidades espirituales. Otra vez, dándole importancia a la palabra, cada coma, cada tilde, se le debe dar importancia. Y la Biblia me dice en Efesios 6:12, ahí en adelante, me dice que nosotros no tenemos guerra contra carne ni sangre, contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes de maldad. Escúcheme esto. Y de alguna manera, escúcheme esto, Pablo estudió cómo estaba conformado el ejército romano. El ejército romano, si usted no sabía, el ejército romano es el diseño del infierno. ¿Me está entendiendo? Tremendo esto, no sé si usted lo sabía. El ejército romano está conformado por el diseño del infierno. Pero resulta que Pablo hace una analogía con la armadura del romano. Tremendo. O sea, que la armadura del romano es una copia de lo que hay arriba. Tremendo esto, ¿me está entendiendo? La armadura del romano y el ejército militar de aquella época me da la sombra y figura de lo que hay en los cielos, porque si es copia del infierno, Satanás copió lo que había arriba. Y Pablo sabía que de alguna manera nosotros no creemos sino en lo que vemos. Otra vez, que el pueblo cristiano cree solamente en lo que ven. Pero la Biblia dice que nosotros debemos creer en lo que no se ve. Pero no es así. Entonces Pablo hace referencia para enseñarnos cómo nos debemos de levantar. Tremendo. O sea que Pablo se mete en la revelación del Espíritu analizando por qué este ejército era tan fuerte, por qué este ejército era tan contundente, cómo estaba organizado, cómo se desplazaba, cuáles eran sus argumentos en la batalla.
Tremendo esto, para hacernos ver a nosotros que nosotros no somos de ese Dios, porque nosotros tenemos un Dios de dioses, Rey de reyes, el Rey sobre todas las cosas, Señor y señores. Y usted y yo, nosotros no somos una copia. Aleluya, Señor. ¡Wow! Gracias. Tremendo. Usted y yo somos el diseño original del Señor. Amén, Señor. Gracias. Tremendo esto. Ahora le voy a decir, escúcheme esto, vamos avanzando. En orden de importancia de jerarquías, el enemigo trabaja en unidad. Diga conmigo, el enemigo trabaja en unidad. Y usted ya me va a entender, vamos rápido. Número 1, el primer nivel de unidad con el cual el enemigo trabaja y con el cual Pablo quiere que nosotros entendamos lo espiritual. El primer nivel de unidad está basado en 8 espíritus. No sé si usted está trayendo a memoria algo ahora. El primer nivel de unidad está basado en 8 espíritus. O sea, que usted está viendo y está entendiendo hoy que en el reino de las tinieblas hay un orden, pero en el reino de Dios hay un orden también. Y todo lo que el enemigo vio, lo quiso copiar para el Satanás no es una fantasía. Satanás es algo tan real que usted no lo puede ver, pero lo puede sentir también. Tremendo esto. Entonces, número 2, había otro nivel que Pablo estaba mirando. Pablo estaba mirando dentro de las tropas romanas, y es el nivel de centuria. Tome nota, por favor. Nivel de centuria. Y está conformado, escúcheme, con 10 unidades de 80 espíritus. ¡Wow! Y usted está diciendo, pero ¿por qué el profeta y pastor está hablando de espíritus? Porque hay una guerra espiritual. Y usted debe saber cómo está conformado el reino de Dios, pero usted también tiene que saber que el reino de las tinieblas está conformado. Y el nivel de centuria, escúcheme esto, está habilitado por 100 espíritus. ¡Wow! Número 3, hay un nivel que se llama nivel de corte. De algo que está establecido y ejerce dominio en otros lugares. Pablo lo vio y está conformado por 600 espíritus. De igual manera, los soldados romanos se movían en la unidad de 8, en la unidad de 100 y en la unidad de 600. ¿Me está entendiendo? Tremendo esto. Y esto hizo que en aquel tiempo de Jesús, que en aquel tiempo del apóstol Pablo, había una supremacía del infierno como nunca. Porque estaban bien conformados y ajustados a un diseño, y el Dios a quien ellos servían, yo ya se lo expliqué, era el Dios de Marte. Pero usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y usted está entendiendo hoy, escúcheme esto, cómo ellos avanzaban, pero cómo el pueblo de Dios tiene que avanzar. Amén. Número 4, nivel de legión. Ahí usted más me va a comprender. Nivel de legión. El nivel de legión me hace referencia más o menos a 6,000 espíritus. ¡Wow! 6,000 espíritus. Tremendo. El nivel número 5, el nivel del ejército, hace referencia a 10,000 espíritus. ¡Wow! Tremendo todo lo que el Señor nos está revelando aquí. Yo creo que usted ha estudiado algo, diga conmigo. Yo creo que a usted le suena la palabra legión. Tremendo. Lucas capítulo 8 del 26 al 39 me habla de un endemoniado. Si ustedes recuerdan esa palabra. Y dice, escúchenme esto, que aquí había un hombre gadareno que se postra ante el Señor sin el Señor hacer nada. Y este hombre después le dice, ¿qué tienes contra mí?
Este espíritu le dice, ¿qué tienes contra mí? Le dice al Señor. Pero escúcheme esto. El Señor le hace una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¡Wow! Y el espíritu le dice legión. ¡Wow! O sea, que dentro de lo que yo le estoy enseñando y dentro de lo que Pablo nos está enseñando en Efesios 6, del 12 en adelante, es que hay un ejército consolidado en la maldad. Pero también tenemos que ser un ejército conformado en lo bueno, nosotros que somos de la sangre de Cristo. Amén. Amén. Por eso Pablo dice, amados, no es a gritos. Amén. Amados, no es con puños. Amados, no es con ignorancia. Amados, esto no es un juego. Amados, usted no tiene autoridad cuando usted desobedece y después obedece. No, amado, 50 y 50 es 0. A usted le toca volver a conformarse, a restablecer su autoridad. Amado, esto no es de mentir y mañana levantarme. No, amado, esto es simplemente de organizar nuestra vida que en armonía conforme a la palabra. Entonces, cuando Jesús hizo la pregunta, este hombre, este espíritu dijo, soy legión. Tengo 6,000 espíritus dentro de mí. ¡Wow! ¿Se puede imaginar lo que sucedió ahí? Usted le puede dar importancia a lo que sucedió allí. Déjeme explicarle rápidamente. Entonces, significa que cuando Jesús no tenía solamente el curios, Jesús no tenía el dinamo, Jesús no tenía solamente una exousia, Jesús solamente no tenía la panoplia entera, Jesús tenía todo el componente para que la entidad como legión lo conociera, que Él era diferente. Amén. Así es. ¡Wow! Sí. El Señor hace ver en ese momento que usted cuando recibe a Cristo camina como Dios, obedece como Dios, se coloca y es enseñado con lo que es. El enemigo va a conocer su supremacía y se tiene que hincar ante sus pies, le tiene que respetar, porque ese es el código real celestial que manda en todo, en el infierno, en la tierra y fuera de ella. Así es. Amén. Tremendo esto, amado. Se llama gobierno y existe. Pero en los días de Jesús, escúcheme esto, esto se iba implementando, los espíritus como nunca. ¿Sabe cuándo? Llegaron los demonios y se levantaron como nunca en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús había muchos demonios y esto se llama un nivel del ejército. Ahora mi pregunta, usted que va entendiendo un poquito cómo el reino de las tinieblas está conformado, ¿usted a qué nivel querrá pelear? El ejército, nivel de ejército. ¿A qué nivel querrá pelear? No sé si usted me entiende. O sea, yo creo que nosotros debemos de entender que son maestros. Los espíritus son maestros. Y como mínimo, amado, yo le voy a decir una cosa. Amado, no ir reprendiendo, ir haciendo, ir botando, ir pegándole, ir arrancándole el bigote al diablo. Amado, no es de esta forma, amado, es tomando la autoridad a través de la palabra en su vida y en mi vida. Se puede imaginar qué importante es los niveles de autoridad. Se puede imaginar, les repito, que nosotros necesitamos ser equipados en una guerra espiritual. Amén. Y tenemos que optar inteligentemente. Escúcheme, dele uso a su inteligencia para dejarse enseñar y para dejarse equipar para que usted pueda enfrentar toda clase de situaciones. Pero estos niveles se van a ir levantando en su vida. Tal vez usted va a comenzar de poco en poco, pero dice la palabra, escúcheme esto, que también el nivel militar que Dios le dio a usted, me dio a mí,
se tiene que levantar también un nivel sacerdotal, y es el nivel de autoridad en el nombre de Jesús, que hoy el Señor le está hablando a usted y me está hablando a mí, que es la manera de caminar de un guerrero con una luz propia, con un aumento supremo, con la palabra curios dentro, que nada le puede alcanzar y nada le puede tocar, porque voy a tener el Espíritu del Señor desarrollado, incrementado, potencializado en mi vida. Amén. Y en mi casa. Por eso dice que el pueblo murió, porque le faltó entendimiento. Usted y yo hemos pasado muchas batallas, tal vez hemos encarado, pero a través de esas batallas hemos incursionado en una escuela. Por eso a usted le pasan cosas, pero a muchos se les repite la historia por siglos. Tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender de nuestras caídas, tenemos que aprender de nuestras debilidades, pero también tenemos que aprender de nuestras fortalezas. Por eso yo le mencionaba, escúcheme esto, Pablo mencionaba y yo le menciono, porque soy imitador de Pablo, Pablo de Cristo, y yo soy imitador de Pablo y de Cristo, amado. Amén. Pablo nos hablaba acerca de los soldados romanos. Y cómo eran entrenados, cómo eran vestidos, aún cómo estaban formados, lo acabamos de hablar. Pero cuando un soldado era herido en batalla y sobrevivía, escúcheme, a esa herida, a este hombre era metido en un lugar que se llamaba la palestra, o lugar de entrenamiento. ¿Por qué era metido en ese lugar? Porque aunque este hombre había sido herido, este hombre estaba en el campo de batalla, este hombre había sobrevivido, este hombre era bueno y había que levantarlo. Tremendo. Ellos comprendían que lo que hizo vulnerable a este soldado, óigame bien, iglesia del Señor, lo que hizo a este soldado vulnerable era que tenía tal vez una pieza de su armadura agrietada. Por eso ya el supervisor de las filas romanas entendía esto. ¿Sabe por qué lo entendía, amado? Mire, amado, mire, ¿sabe por qué lo entendía, iglesia del Señor? Porque el ejército romano, todos tenían el mismo entrenamiento. Ese ejército tenía la misma enseñanza. Ese ejército moría por lo mismo. En ese ejército no había fracaso en su corazón. Para ellos era una honra portar el vestido. Para ellos era una honra colocarse el calzado. Para ellos era algo supremo representar a aquel Dios. Ahora cuánto más representando a nuestro Dios como cristiano. Amén. Por eso muchos han estado heridos en batalla. Han salido y han fracasado. Han sido presa fácil del enemigo. No han sido consecuentes. Tal vez no le han dado la importancia necesaria de la palabra. Se han dejado ir al misticismo, al engaño de palabras, como hubo en Génesis capítulo 3. Entonces, escúcheme, eso dejaba que cuando este soldado era herido y sobrevivía, era que había estado una área descubierta. Y eso espiritualmente hablamos de nosotros, porque hablamos, eso espiritualmente habla de nosotros, que el que esté firme, mire que no caiga. Cuando estamos muy confiados, amados, es ahí donde nosotros tenemos que ser más firmes. Todos los días tenemos que ir al entrenamiento. Entonces, si el enemigo ve una pequeña fisura, el enemigo se aprovecha por ahí y llega el ataque. Y eso lo que significa que hay que fortalecer nuestras áreas día a día. Eso significa, escúcheme, que debo de aumentar la fuerza del Señor, así como va aumentando la aurora, de poco en poco, de día a día, de minuto a minuto, para ir en avanzada.
Escúcheme esto. De esa manera, escúcheme, el Señor nos ha dado la armadura para que podamos resistir, para que podamos avanzar. Si nosotros comprendemos la armadura de Dios, que la armadura de Dios es un arsenal que tiene que tomar prioridad en nosotros, que nos da ventaja, entonces hoy usted va a entender que la tiene que cuidar. Hoy usted la va a entender que tal vez de pronto no la entendía. Usted va a saber que tal vez usted hablaba palabras, pero no era consecuente con la armadura de Dios. Por ejemplo, escúcheme esto, dentro de un arsenal, lo que yo le decía, estaba la oración, la súplica, lo que dice Pablo en Efesios 6:18, la última pieza con la que está formada la armadura. Yo le decía con todo respeto que hay muchas personas que oran, pero viven una vida no acorde a lo que están orando. No significa que dejes de orar. No significa que no lo hagas. El Señor te está llamando a que te coloques en un orden. Amén. El Señor está estableciendo un ejército estudiado, planificado, desarrollado, como tiene el ejército celestial el Señor. Tremendo eso. Mire, déjeme enseñar esto. Dice la palabra que estaba Miguel peleando con Satanás. ¿Por qué? Otra vez, déjenme enseñarles esto. Estaba el ángel Miguel peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás. ¿Se acuerdan los entendidos de la palabra? Y dice que Miguel no pudo con aquel varón. O sea, con aquel espíritu. Y yo le voy a decir por qué no pudo. Una de las cosas que el ángel Miguel, o le vamos a llamar el arcángel Miguel, no podía, era porque él entendía autoridad. ¡Wow! ¿What? Escúcheme. ¿Cómo así si era Miguel? ¿Cómo así si era el ángel de lucha? ¿Cómo así si era el ángel de pelea? Escuchen esto. El Señor ha conformado su ejército en un orden y en un nivel de autoridad. Miguel sabía que si peleaba contra Satanás estaba en desventaja, porque el nivel que tenía Satanás era de querubín y estaba 3 niveles arriba del arcángel. ¡Wow! Por eso Miguel sabía y Satanás sabía, y lo que aplicó Miguel en el momento de lucha le dijo: que otra autoridad más suprema te reprenda, que te reprenda Dios. Así es. Amén. ¿Me está entendiendo, amados? ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Escúcheme esto. Miguel es un varón o un espíritu de guerra. Él es de batalla, de combate, pero había una limitación. Pero lo llevó a un rango más alto y le dijo: que el Señor te reprenda. ¡Wow! Usted no puede reprender algo que usted no tiene. Así es. Usted no puede quitar algo en otro que usted no tenga y que no esté habilitado, amado. Usted no puede, amado, ir quitando, derribando, quitando. Si usted no anda en la obediencia, en la santidad, en el nivel de autoridad, en el nivel de libertad que el Señor le dio, y usted le dice a las tinieblas que fuera, ellos no se van a ir. Amén. Ellos no se van a ir. Tremendo esto. Y me llama la atención, escúcheme, que Pablo dice: consideremos la oración y súplica. Consideremos lo que estamos hablando. Y dice en una profecía, en una promesa en el Antiguo Testamento, escúcheme, en Isaías capítulo 55, del 6 al 11, allí dice que hay poder
que nuestra palabra tiene poder. ¡Wow! Tremendo. Cuando tú oras y tú no estás habilitado en la oración con la armadura, usted está orando ineficazmente y negativamente. Estás peleando sin armamento. Pero aún dice que la palabra no vuelve vacía. Significa que cuando uno, escúcheme, no está ajustado a la armadura, esa oración se puede venir en contra mía, a un contragolpe, a una retaliación del enemigo. Me puede herir, me puede enfermar y me puede destruir. ¡Wow! Esto está tremendo, amado. Por eso la Biblia dice que tenemos que levantar el altar. La Biblia dice y me demuestra que Satanás no es fábula y me está diciendo que los demonios conocen que hay un hombre con la identificación del cielo, hay una mujer con la identificación del cielo, hay un ministro con la identificación del cielo, sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer nada. Hay santidad, hay obediencia, está el diseño, está la esencia, está el principio de Dios en él. Tremendo. Oh, wow. Y lo que a nosotros nos compete hoy es comenzar a dejar que nos enseñen. Amén. Usted, ministro, necesita ser enseñado. Usted, líder, necesita ser enseñado. Usted, oveja, necesita ser enseñada. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Pablo dice, escúcheme esto, que nos descontaminemos de toda palabra negativa, de toda palabra vana, de toda palabra corrompida. Dice Pablo, que cuando nosotros no nos descontaminamos, nosotros no tenemos derecho de nada. Y es ahí cuando el derecho de las tinieblas viene a nuestra vida y se habilita en nosotros, porque Él sabe que Él lo puede hacer. Aunque grite usted, aunque patalee, aunque vaya a la iglesia, aunque ore, aunque sea discipulado, el diablo sabe que esta persona no está ejerciendo el código real celestial de Dios, que son los mandamientos, las ordenanzas, las prescripciones de la ley de Dios. Amén, amén, amén. Para cancelar, para sentenciar toda obra demoníaca. Hoy le estoy diciendo a usted que usted tiene el poder de levantarse en supremacía. Allí está el derecho para poder orar. Amén. Ahí está el derecho para poder suplicar. Escúcheme esto. Tremendo. Para que se detenga el avance del enemigo. La Biblia dice, por otro lado, escúcheme esto, que el Señor mismo echaba fuera espíritus. Diga conmigo, espíritus. Hoy lo está entendiendo. Estudie hoy esta palabra, amado. Estudie todo lo que el Señor le está enseñando. La Biblia dice que Él mismo enseñaba, Jesús enseñaba a echar fuera demonios. O sea, que había un principio. Vamos. Y cuando los discípulos en alguna ocasión trataron de reprender espíritus, dice que no pudieron. Diga conmigo, no pudieron. No pudieron. Mira, amado, no pudieron. No pudieron. Y voy a detenerme aquí y termino para decirle lo siguiente. No pudieron. Se encontraron con algo diferente. Los discípulos pensaron que era ir a gritar. Los discípulos pensaron que ya estaban completos. En ellos estaba ese carácter del líder que como que todo lo puede naturalmente. En ellos estaba ese carácter que todo lo podían persuadir y no ser persuadidos. En ellos estaba el carácter de un líder donde dice, donde yo tengo confianza. En los discípulos estaba el carácter del líder emocional, donde simplemente lo natural está a flote. Por eso no entendieron. Amén. No entendieron y les pasó algo. Entonces fue un hombre y le dijo, mira, tus discípulos, menos mal que estás tú, Jesús, porque tus discípulos, y los señaló,
tus discípulos no pudieron echar fuera espíritus. Y le voy a decir el por qué. Porque Dios estaba enseñando un orden, un principio de orden. Un principio de orden y desplazamiento. Desplazamiento es también la palabra quitar, hacer a un lado. Por eso le estoy hablando en orden, supremacía, orden y desplazamiento. Y el Señor les estaba enseñando un principio de orden y desplazamiento de espíritus también. Marcos capítulo 9 del 18 al 29 me cuenta la historia. Pero uno de ellas que vinieron a decirle, mira, tus discípulos no han podido echar fuera espíritus inmundos. Y estos vinieron a Jesús y le dijeron. Pero entonces Jesús le dijo en el verso 29 de Marcos 9, subráyelo ahí, estúdielo. Marcos 9, 29. Jesús le dijo, este género de espíritu no sale si no es con ayuno y oración. ¡Wow! Entonces los discípulos quedaron de esta manera. Mire mi iglesia. ¿What? 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 Pues quedaron peor. Tremendo. Por eso Él les estaba enseñando. Entonces, hasta ese momento, ellos se habían desconocido la palabra oración y ayuno. Escúcheme esto. Ellos habían desconocido que de esta forma tenían que sacar espíritus. Y usted dirá ya, los que me están viendo, los que están acá dirán, pastor, yo ayuno y dejo de comer. Pastor, yo oro y dejo de comer también. Y usted se preguntará, hágase usted mismo la pregunta, ¿le ha resultado? ¿Le ha resultado? Porque hay un principio de orden de desplazamiento. Significa enseñanza aplicada, anótelo, enseñanza aplicada para detener. Enseñanza aplicada para detener. Enseñanza aplicada para detener, para quitar, para destabilizar. Tremendo esto. ¿Y qué es? Tome nota, por favor. Cuando Jesús habla, no habla el pastor, no habla un hombre normal, no habla cualquier persona, sino está hablando el mismo Jesús, diciendo, no es de esta forma. El Señor está hablando que es en oración. Oración significa adoración. Adoración significa humillación. Y humillación significa entrega a lo enseñado. Otra vez, iglesia, tome nota. Oración significa adoración. Adoración significa humillación. Y humillación significa entrega a lo enseñado, al principio de orden, de aplicación para quitar. ¿Me está entendiendo? O sea, que ellos no entendían que era entrega de lo enseñado. No estaban habilitados en humillación. No estaban habilitados en adoración. Por eso no conocían oración. Y eso significa orar. Orar significa entrega a lo enseñado. Significa actuar en lo que has enseñado. Aunque usted no hable el reino de las tinieblas, aunque un hombre permanezca con la boca cerrada, ese hombre está en oración si está en una entrega a los principios de Dios. Amén, amén. ¡Wow! Esto fue lo que le pasó al Gadareno con Jesús. ¿Me está entendiendo, iglesia? Ahora, ¿cuántos van a orar? Amén. Ahora, ¿cuántos van a orar? Amén, amén.
Escúchame esto está poniendo bueno. Termino con esto. Diga conmigo. Enseñanza aplicada. Enseñanza aplicada. Para quitar. Para desplazar. Para desplazar. Diga conmigo oración. Oración. Diga conmigo oración. Oración. ¿Me está entendiendo? Número 2. ¿Qué es ayuno? ¿Qué es ayuno? La Biblia me dice que hay que ayunar. Claro que sí. Hoy no le voy a hablar de ayuno. Hoy le estoy tocando una de las piezas de la armadura que tal vez la mayoría de los cristianos no la han sabido usar. Pastor, entonces, ¿por qué ha venido el milagro? Pues, amado, le voy a decir con todo respeto, por misericordia. Por misericordia. Pero, dice la palabra, que aún los perrillos comen de las migajas que hay bajo la mesa. Pero le voy a decir, yo no lo veo a usted con cara de perrillo. Yo no veo a su familia con cara de perrillo. Yo lo veo a usted sentado en la mesa como un hijo, amén, como un servidor, amén, como una servidora. Amén. Porque cuando nos vamos en el original, amado, sin querer destruir a ninguno, la palabra perro tiene muchas connotaciones. Tenemos que saber hablar, tenemos que saber mirar las formas. Y esto indica de aquella persona que no se merece ni un bocado. ¿Me está entendiendo? Pero yo creo en el nombre de Jesús que usted merece el pan entero. Amén. Yo creo que usted merece el pan recién horneado. Amén. Yo creo que usted merece estar a la mesa, compartir el vino con el Señor, tomarse de la mano en la mesa, levantar la copa de pacto y responsabilidad. Usted merece estar en una silla que se llama también principios, estabilidad, fundamento y columna, para poder levantarme y pararme y tomar acción, para decir, lo aplicado, lo enseñado, ya lo tengo para desplazar al enemigo. Amén, amén. Bendito el Señor. Ayuno es abstinencia. Ayuno es apartarse de toda obra mala, de toda obra perversa y corrompida. ¡Wow! Ahora me está entendiendo. Cuando la Biblia me habla del verdadero ayuno, está en Isaías capítulo 58. Tremendo. Daniel experimentó una clase de ayuno. Hace más de 6 años lo hablé. Tal vez lo voy a traer otra vez. ¿Cuál fue la clase de ayuno? ¿Por qué Daniel comía legumbres y agua? Amado, todo tiene que ver con el reino de los cielos. Lo que un hombre de Dios haga, si es cristiano, tiene que andar en la base del principio bíblico. Apartarse para adquirir poder del Espíritu. Amén. Abstenerse de la maldad. Entrar en la verdad. Escúcheme. Entonces el Señor Jesús no estaba viendo esto en los discípulos. Él les estaba enseñando, tranquilo, hijos, pero yo sé que ustedes lo van a tener. Yo sé por lo que yo creo en ustedes. Yo creo que se van a levantar. Yo creo que aunque hoy no pudieron, mañana lo van a hacer. Porque ustedes van a hacer lo que yo les digo. No para que me sigan por palabra, sino para que me sigan por espíritu. Para ser vencedores, igual que lo voy a hacer yo. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado. El Hijo del Hombre tiene que pasar por cosas. Pero el Hijo del Hombre tiene que ser resucitado, amén, ascendido, colocado en el tercer cielo. Y ahora está a la diestra del Señor y Padre nuestro. Ustedes van a tener lo mismo. Amén, amén. Les estaba diciendo el Señor. Ustedes van a ser inminentemente igual que yo. Por eso ellos no lo podían hacer. Porque no entendían esta clase de principio y no eran consecuentes. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, a esta hora, Señor. Padre, trae a nuestra vida, Señor. Padre, el poder de la enseñanza.
Padre bendito, Señor. Trae, Señor, a nuestra vida, Señor, Padre bendito, Señor. Padre, lo predispuesto por tu reino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que ahora mismo apliquemos lo enseñado, papá. Permite que hoy podamos saber que es una realidad lo espiritual, pero que la vamos a ganar, papá. Permítenos entender, Señor, Padre bendito, Señor, que nada nos va a cobrar ventaja, Señor, sino que sobre todas las cosas, papá, vamos a guardar el corazón, Señor. Donde está la malicia, donde está la maldad, sobre todas las cosas, sobre toda cosa, dice la palabra, guarda tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo levanto, Señor, a cada uno, a cada familia, a cada ministro, a cada oveja, a cada líder, Señor, Padre, con la palabra curios, con la palabra supremacía, orden y desplazamiento, Señor. Lo que le dijo Jesús, tal vez, lo que le dijo Jesús a los discípulos, tal vez hoy no lo habían entendido, pero ahora en mi nombre lo van a entender. Hoy les he enseñado, dice el Señor. Hoy les he instruido, dice el Señor. Hoy les estoy colocando el armamento que no tenía. Hoy les estoy entregando el arma potencial, más grande que un tanque de guerra, más grande que una bomba atómica, porque esta arma puede contra el mismo infierno, con lo natural, lo establecido por lo espiritual, porque ahora les estoy entregando parte de mi código real, donde ustedes van a ser establecidos en justicia, donde ustedes van a estar establecidos en moral, donde ustedes van a estar establecidos y convencidos que cuando ustedes hablen en mi nombre es porque están ajustados conforme a aquella armadura, están dispuestos conforme a aquella armadura. Padre bendito, gracias, Señor, porque el mal no prevalecerá contra tu casa. Se quita de nuestra vida todo desconocimiento, toda incapacidad, se quita todo espíritu de confusión. Padre, se cierra todo acceso a la maldad, todo espíritu de hechicería, de división, de pleito, de brujería en las casas, en las familias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en los ministerios, en las iglesias, a esta hora sufra un sacudón, se erradica, se va en el nombre de Jesús y se colocan y ordenamos que vayan a las prisiones eternas en el nombre de Jesús. Invalidamos, Padre bendito, toda enseñanza mal dada a nuestra vida, papá. Invalidamos ahora mismo todo espíritu de desorden, todo espíritu que haya querido ser antagónico en nuestra vida. Padre, invalidamos todo espíritu de rebeldía, todo espíritu de estupor, de miedo. Padre, a esta hora invalidamos todo contragolpe, toda cosa del mal contra nuestras vidas por habernos parado. Padre bendito, toda retaliación en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Mi casa es tu casa, será casa de luz, casa de vida, casa de prosperidad, casa de fruto, casa del bien y no del mal, papá. Mi casa, mi vida estará limpia para ti. Hoy resucito. Hoy, Señor, haciendo donde están los principios. Allá donde estás tú, papá. Hoy, Señor, me coloco en la posición que tú me has dado. Hoy incremento mi fuerza, Padre. Y voy a estar, Señor, en la línea primera, donde van los valientes, donde los que van bien armados en el nombre de Jesús, Señor. Decreto que mis manos están llenas. Decreto que recibo el espíritu de revelación, el espíritu apostólico en el nombre de Cristo Jesús, Señor. El que avanza, el que me desarrolla, el que me va a hacer crecer. Podré ver las dimensiones de todos los reinos, porque me las enseñarás. Porque iré practicando y aplicando lo que tú me dices. Padre, las puertas se van a abrir y todo aquello en lo cual yo cierre será cerrado en el nombre de Jesús, y todo aquello que ordene que se abra se tiene que abrir en el nombre de Cristo Jesús, porque ahora mi panoplia, la armadura, va a estar completa en mi vida y voy a decir: soy mi íntegrita, estoy integrado, estoy ajustado, estoy formado, estoy capacitado en el nombre de Jesús. Y muchos, Señor, van a ver que en mi vida es una vida diferente, porque tú estás en mi vida, como lo estuviste con Jesús, como lo estuviste con Pablo, como lo estuviste con aquellos hombres. Así estarás conmigo, así estarás, Señor, por la eternidad, en el nombre de Jesús. Me has llamado a vida, no me has llamado a muerte, papá. Hoy resucito, hoy vivo lo que me estás enseñando, Señor. Y hoy decreto, Señor, que el mal no está en mí. Hoy decreto que el mal no está en mí, Padre bendito. Hoy decreto, Señor, que ninguna ocasión
voy a hacer para que el enemigo irrumpa en mi vida? Papá, toda puerta antagónica cerrada en nuestras vidas, en todas las áreas de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y hoy, Señor, vamos a comer, a desayunar, Padre, vamos a comer, a desayunar y a almorzar vida, palabra, espíritu, en el nombre de Jesús, Señor, porque nos has llamado a santidad. Nos has llamado, Señor, a una respuesta. Nos has llamado a tener solución. Nos has llamado a vivir en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Padre, yo te pido, oh Señor, Espíritu de Dios, oh Shakalai Kuya Saya Vaya Koya, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, Padre, que sean ministradas, Padre, todas las vidas que vean este video, papá, que sean sacadas, Señor, Padre bendito, del desespero, del engaño, Padre, de la mentira del diablo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo decreto, Padre bendito, que es tu espíritu, la palabra, papá, que se mueve con poder, Señor. Que a esta hora, Padre, el que no estaba levantado se levanta. Que a esta hora, Padre, toda enfermedad se tiene que ir, porque ya me he apartado del mal, papá. Toda enfermedad en mi cuerpo, Señor, Padre, se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque ahora he abandonado lo que me había tenido atado en el nombre de Cristo Jesús. Se caen maldiciones, se caen herencias de maldad, se caen vínculos de maldad en el nombre de Jesús en mi vida. Y ahora, Señor, mi postrer, mi presente estado será diferente en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Ahora, Padre Celestial, me llamarán, Señor, como aquellos, Señor, que fueron llamados por nombre propio, papá, que hicieron mella, papá, en el cielo, que hicieron hueco en el infierno, Señor. Ahí estará mi nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Recibo tu armamento, papá. Mi yelmo lo tengo puesto, papá. Mi coraza está ajustada, Señor. El cinto está bien puesto, Padre. Llevo el calzado, papá. Llevo el escudo, papá. Llevo la espada. Pero también, Señor, llevo la oración. Papá, seré cubierto, Padre, en todas las posiciones de mi vida, papá, porque he atendido, Señor, a la revelación, papá, a lo que está bien ordenado, a lo que a ti te hizo invencible, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, se levantan hombres de otra dimensión, guerreros celestiales, guerreros cristales en el nombre de Cristo Jesús, que permanecen, que avanzan, que se miran, que se autoevalúan, se autoexaminan, papá. Se va, Señor, de nuestra vida el orgullo, Padre, toda cosa imperativa, Padre, de mal carácter se va. Todo autoritarismo, Padre, todo egoísmo, toda vanidad, toda presunción se tiene que ir de tu pueblo ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, hoy lo recibimos y declaramos, Señor, Padre, que a nosotros llegará lo bueno, que a nosotros llegará, Señor, Padre Celestial, Padre, las conexiones que tú tienes para nuestra vida. Padre, nos colocarás, Padre, con ángeles siempre, papá, con hombres, familias de bien, ministros capacitados, ministros que operen en tu nombre, papá. Mi casa, Señor, hoy es tu casa. Mi casa es restaurada, transformada, equipada y levantada en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, por tu bendición. Gracias por lo que tú has hecho, por lo que harás, continuarás haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy declaramos supremacía. Amén. Aplicación de lo enseñado, para que no me tome ventaja y para desplazar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos da. Bendecimos el fruto de nuestras manos, los diezmos, las ofrendas. Padre, traemos a casa lo necesario, Padre Celestial, para que no falte también donde tú, Señor, Padre, siembras tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Levanta a los ministros, levanta las casas, las iglesias donde tu Espíritu está, y permite, Señor, que jamás un ministro ni una oveja sea velada por el enemigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amado, y usted que nos está viendo desde Europa, Estados Unidos,
Si usted quiere aportar a este ministerio, es muy fácil. Iglesia Jesucristo en Acción @gmail.com. A través de la aplicación Cele, usted en vez de la cuenta coloca el correo y coloca el valor que usted desea y salga de su corazón. Así podrá aportar a nuestro ministerio. Iglesia Jesucristo en Acción @gmail.com. Le bendigo. Le bendigo con toda bendición y acuérdate que hoy el Señor te está diciendo: lleva mi fortaleza que es supremacía. Amén. Aplica mi enseñanza y vas a desplazar al enemigo de tu vida en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabo y te